¿Cómo están, señores? Es una noche muy bella. El coro Gracias siempre nos hace felices, pero esta noche nos gusta más. Es una noche muy bella. Primeramente vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. San Juan 11, el 32. Vamos a leer. Si han encontrado, vamos a leer del versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí hemos leído. Nosotros, señores, la misma persona lee el mismo libro, pero las veces que lee siente algo distinto. Y conforme a lo que uno piensa, la Biblia lo puede ver de manera muy distinta. La Biblia, a nosotros, para guiarnos a un mundo verdadero a la fe, hay varias cosas. Yo, cuando leo una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 50, 60, 70, y mientras que voy leyendo, al comienzo no me daba cuenta, pero el Señor Jesucristo va guiando al mundo en nuestro corazón, y eso llegué a descubrir. Cuando veo la Biblia, el siervo viejo de Abraham, para obtener a la esposa de Isaac, va a Padán Aram, y en el pozo, en Mesopotamia, en el pozo, esperando, se encuentra con Rebeca, y luego Rebeca viene a ser esposa de Isaac, llega a tener un hijo, y esto va continuando. Simplemente leí así. De vuelta volví a leer. Jacob se escapó de Saúl y fue a Padán Aram, y en el pozo se encuentra con Raquel. Simplemente, leí. Se casaron y vivieron bien. Luego, Moisés en Madián, en el pozo, se encuentra con Sefora. Entonces, para conseguir esposa, estaban en el pozo. Era en el momento en el que yo era soltero. Yo también. Entonces iba y venía al pozo para encontrarme con mi amada. No me encontré.
en el pozo con mi esposa, sino que en el metro de Pucho me encontré con ella. El misionero llamado John Anderson me dijo a mí: «Hey, ¿quieres seguirme? ¿Dónde va?» «A Puchón». «¿Por qué yo voy? ¿Por qué tengo que? Va a ser bueno que me sigas». Y no dijo nada y simplemente me llevó. En el metro Puchón apareció una señorita. Parece que ellos hicieron la cita. Fuimos a aquella casa. Ese día comimos salsa de curry. Puchón Inchon está cerca, no sé si por eso. Era tan salado, hasta ahora no me olvido de ello. No es que simplemente leemos la Biblia, sino que cuando leemos, al comienzo no me di cuenta. El Señor Jesucristo en el pozo de Samaria se encontró con la mujer samaritana. Pozo se refiere a novia. 1, 2, bueno, no me daba cuenta, pero continuamente cuando iba leyendo, va saltando y saltando eso. La cuestión más importante menciona lo mismo, pero el pensamiento de dos personas puede ser distinto. En una ocasión, vinieron los músicos de Rusia. Nosotros le invitamos caldo de hueso de vaca. Ellos probaron eso. Luego me di cuenta, los rusos no podían entender que con qué sabor comían esto. No es ni dulce ni ácido. Simplemente así. El sabor. No hay gente que conozca mejor acerca del sabor que el coreano, porque de todos los rincones siente el sabor. Es el mismo caldo, pero lo que siente un coreano y un ruso es totalmente distinto. Nosotros, mientras que vamos viviendo con el Señor Jesús, si esta noche, sea quien fuera, el pensamiento de ustedes, digamos que si ustedes lo conectan con la palabra de Dios, el corazón de Jesucristo y el corazón de ustedes llega a ser uno. Un joven se encuentra con una señorita amada y mientras que va compartiendo, llega a sentir el corazón de amor hacia ella. Y este joven, a la señorita, ¿qué es lo que le diría? Cosas felices, gozosos, alegría, esperanza. Al comienzo, cuando se encuentra con la mujer amada, ojalá que te mueras. Así le va a decir, no. Ambos, cuando empiezan a amarse, el corazón fluye. El corazón va asemejándose. Mientras que hablan y hablan, llega a surgir corazón de amor. Y cuando empieza a surgir aquello es maravilloso. El corazón de Jesucristo y mi corazón llega a ser uno. Como cuando la electricidad se conecta. Desde aquel momento. Es increíble. ¿Saben lo que ocurre? Mi corazón se transmite al Señor Jesucristo y nosotros le contamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Luego el corazón de Jesucristo dentro de mi corazón llega a entrar. En ese momento ocurre algo increíble. ¿Saben por qué? El corazón de Jesucristo, cuando empieza a entrar en mí, la paz de Jesucristo entra en mí y el amor de Jesucristo entra en mí y la esperanza de Jesucristo viene en mí y el gozo de Jesucristo viene a mí. No solamente eso, esa justicia del Señor Jesucristo entra a mi corazón, esa santidad del Señor Jesucristo entra en mí, de tal manera no hace falta que yo trate de parecerme al Señor Jesucristo, automáticamente me llevo a parecer al Señor Jesús. En el año 1965 fui al cuartel. Lo primero que uno hace, cuando fui, nos daban zapatos, ropa interior, guantes, medias, todo me daban. Pero en el cuartel hay muchísimos ladrones. Pero no le dicen ladrones. ¿Por qué? Porque por más que roba, están dentro del Ministerio de Defensa de Corea, entonces dentro no viene a ser ladrón. Solamente se le dice
trasladó del lugar, por lo cual no le dice ladrón, sino que ha trasladado el lugar. Mi cosa. Ahora para marcarlo, uno marca ahora lo suyo con un triángulo. El que roba, sobre el triángulo le pone un redondo. Entonces, no hace falta, ¿para qué poner mi señal? Encima del círculo pone un cuadrado, encima otra vez robando pone otra vez una X en la multiplicación. Una noche dormí, desaparecieron mis guantes. En aquel entonces el castigo era tan grave y yo tenía tanto miedo por el jefe de la base, porque nos miraban y nos decían, ¿en dónde has vendido tu guante? No podemos decir, o perdí, o me robaron, ¿en dónde has vendido? Y yo tenía tanto miedo. Dentro de mi corazón decía, no se puede. Yo también tengo que robar mi guante. Aquí es el cuartel. Entonces, no tengo que tratar de robar así a la vez, sino que para que no me pillen tengo que robar uno, trasladar, luego eso, otra vez trasladar y otra vez eso, rondar y traer así. Eso se le dice la manera de trasladar de lugar en el cuartel. Todos estaban durmiendo. Ahora cuando, tenemos que mudar y así robar. Así me puse a pensar. Pero en aquel entonces estaba orando. Dios, ¿qué corazón me dio? Tú. Mientras que robas tu guante. Digamos que no te pillan. Pero, en caso que, mientras que tú robas y te pillan dentro del cuartel, tú vas a poder seguir predicando. Yo me asusté en gran manera. Si me pillan mientras que yo robo, además me decían, ay, hombre de Jesús, se burlaban. Un hombre de Jesús también roba. Durante 4 años no iba a poder predicar. Iba a vivir de manera tan miserable. Así me imaginaba. Yo, el predicar, a mí me hace tan feliz. Cuando vivía en Daegu, íbamos nosotros al estudio bíblico de la fábrica de los billetes y cada jueves íbamos. Cada noche íbamos y las señoritas estaban allí. Yo no podía entrar dentro de la fábrica. Estaba la universidad y allí hasta la noche estudiábamos la Biblia. Y luego entraban las hermanas a la fábrica y yo me dirigía a subirme al bus. Allí estaba la Universidad de Yongnam, en el lugar de la fábrica de los billetes. Hasta la parada tenía que caminar 1 kilómetro. En aquel entonces yo era tan feliz. Las estrellas del cielo iban brillando y brillando, era oscuro. ¡Wow! Hoy Yonghua recibió la salvación. ¡Sí! ¡Ay, tanto se hacía del rogar y recibió la salvación! La próxima semana creo que esta persona recibirá la salvación. Y el gozo rebosaba en mí. Pero dentro del cuartel yo, cuando iba predicando el evangelio, puede que no me pillen, pero si me pillan, se iban a burlar. Mira ese hombre que cree en Jesús, se robó. Todos son nylon. Sí, son mentirosos. Durante 3 años no iba a poder predicar. Escándalo entonces. Nosotros, con solo hablar acerca del Señor Jesús, el corazón de Jesús se conecta, tenemos fuerza, tenemos gozo, estamos felices y estamos con alegría. Por lo cual, cuando vamos hablando, todo el día, por más que vayamos a hablar, estamos felices. Tú. Bueno, digamos que no te pillan. En caso que tú, digamos que te pillan, ¿cómo vas a predicar el evangelio tú? Sin predicar, si vives 3 años, parecía que iba a corromperme, escándalo, parecía que iba a fracasar por completo. Ese día esa voz ahora impidió que yo robe. Señor,
no puedo robar. Si paso por alguna dificultad, yo lo pasaré, pero tengo un ruego, señor. Por favor, deme unos pares de guantes. Yo oraba, dormí y al día siguiente yo fui para recibir entrenamiento. Era el entrenamiento para tirar granada. Nosotros teníamos la granada y luego la tapa teníamos que sacar. Y sin sacar aquello, cuando uno lo deja no explota, pero cuando lo soltamos después de sacar la tapa, al momento toca la parte interior y se prende el fuego, y esto hasta que llegue 3 segundos. Después de 3 segundos se va explotando y todo esto se hace trizas y todos mueren. Sacamos la tapa. 1, 2, 3 y así tiramos y se agacha uno. Sí, en la guerra del 25 de junio. Sí, muchos de Corea del Norte, sí, sin la tapa, sin sacar la tapa tiraban y el otro sacaba y lo tiraba. Sí, cuando estaba por morir no tenía ni tiempo para destapar, era así. Y ese entrenamiento teníamos. La granada es metal adentro. Cuando se prende el fuego se explota y se hace triza y miles de personas pueden morir por ello. Y nosotros vamos tirando la granada. 1, 2, 3. Cuando uno no puede realmente hacer el entrenamiento sin darse cuenta, así, tiene que tirar. Pero imagínense tirar con la tapa puesta como hace un momento le conté. Escándalo. 50 minutos de entrenamiento, 10 minutos descanso y la mayoría de la gente va fumando. Y estábamos descansando en ese momento. Hacía poco tiempo que entramos, la primera vez que nos veíamos y así con su nombre sabíamos quién era la otra persona. Oxopa, ¿por qué no tienes guante? ¿No tienes guante? Me preguntó a mí. Escándalo, ¿por qué? Es que alguien robó mi guante. Hombre, ¿por qué no me has dicho a mí? Así se habla en el cuartel. Hombre, ¿por qué no me has contado a mí? ¿Tú tienes 2 pares? Sí, yo tengo 2 pares. ¿De dónde has robado un par? Obviamente, eso es. ¿Cómo que voy a robar? ¿Y cómo vas a conseguir si no robaste? Es que mi hermano aquí es un líder soldado y él vio que yo tenía frialdad en la mano, que se me enfrió todo y me dio otro par. ¿Qué es lo bueno de ser compañero, Y me dio uno. Un par de guantes no es simplemente par de guante. Con algunos centavos se compra hoy en día, pero en aquel entonces eso era tan precioso. Y yo me puse aquello. Yo estaba muy agradecido. Era la primera vez que obtenía la respuesta dentro del cuartel. Señor, usted está vivo en el cuartel, está trabajando en el cuartel. Y entonces yo tenía dificultad, tentación, dificultad, pero otra cosa, por más que yo deje todo, a Dios no podía desechar. Durante los 3 años en el cuartel, terminando el periodo, yo salía de la base de comunicaciones. En aquel entonces en mi corazón yo sentí esto. Señor, durante los 3 años, usted me ha ayudado y le agradezco. Ya terminando el último periodo, yo dormía siempre en el salón de culto. Cuando yo fui a la base, tenía solamente casco, pistola y todo lo demás habían robado. Todo lo habían trasladado del lugar. Entonces yo en aquel entonces realmente era sargento. Ustedes, yo podía castigarlo a todos. Ustedes menosprecian al sargento, pero yo creía en Jesús, no podía hacer eso. Cada noche delante del Señor me ponía a orar. Señor, durante los 3 años, realmente tanta gracia he hallado dentro del cuartel. Durante los 3 años tuve dificultad, pero usted me ha ayudado a mí.
Ahora terminando el cuartel, tengo esta dificultad. Esto también usted, ayúdeme, permita que pueda devolver todos mis materiales un mes antes de terminar. Realmente era base de comunicaciones, era una base bastante grande, no teníamos capellán. Y hace unos días había venido, yo era un sargento, él era oficial, un teniente, el pastor Lee Jong-sop, él había fallecido. Y junto con nosotros estaba muy bien, pero el pastor dijo: Sargento Park, usted ha devuelto todos sus materiales. Él es de la región Chungcheongbuk-puro. Sí, pastor, sí, ya lo resolví. Él puso su mano en su bolsillo y iba contando los billetes. Era $2.03. Era en el año 1968. Era bastante grande esa cantidad. Pastor, no importa, le dije. No, recíbalo. Pastor, no importa. Reciba, me dijo. No importa, reciba, me dijo él. Pastor, muchas gracias. Y luego le dije al encargado: han llevado todos mis materiales, con esto resuelve, y así lo resolvió. Me puse a pensar. A la noche, a las 10, íbamos durmiendo nosotros. Yo me ponía a orar. Yo, cerrando la puerta del salón de culto, me ponía a orar fuertemente. No hay razón que el capellán llegue a oír eso. ¿Será que él había oído mi oración? En el último periodo del cuartel, viendo cómo Dios resolvía mi dificultad. Ahora yo saliendo con mi uniforme de la base de comunicaciones. Si este Dios está conmigo, hasta en el desierto de Sahara, cuanto fuese yo voy a vivir. Aunque vaya al polo sur solito, yo voy a poder vivir cuanto sea. Me he encontrado con tantas cosas, pero Dios, siempre estando conmigo, me iba guiando. Señor, ese Dios no quería perderlo, no quería desechar a ese Dios. Yo estaba en el área de tomar los exámenes en la base de comunicación. Yo era el que iba cuidando las calificaciones de todos los estudiantes. Del primero al quinto puesto, cuando uno tenía el puntaje bueno, todos podían elegir, todos querían ir a la región posterior. Una vez me pidieron, por favor, quisiera ir en la parte posterior. Si yo recibía el dinero, en una semana 5 clases terminaban, entonces 25 personas yo podía ayudar para que vaya a la región posterior. En aquel entonces, si el oficial de educación está en este lugar, yo tanto le agradezco. Yo estaba en la base de tomar los exámenes. Él está aquí, sí. Estoy muy agradecido. La gente me tentaba para ir a la región del posterior. Y yo iba calculando. Bueno, digamos que yo cobro dinero. Recibiría una cantidad de $10 millones. Y si cobro 100 millones y no tengo al Señor, realmente, por suerte, yo jamás me he metido en ello. El Señor Jesucristo es tan precioso, es tan bueno. Él aborrece el pecado, pero a menudo, aunque el pecado ha venido hacia mí, por más que yo tenga todo, si me aparto del Señor Jesús, nada me va a beneficiar. En el año 1962 me encontré con el Señor Jesucristo y durante los 56 años, de manera continua, el Señor Jesucristo ha sido mi Señor, ha sido todo para mí. Para que sea así, ¿qué viene a ser lo importante? El creer en Jesús.
No se refiere a orar con empeño, a ofrendar o a hacer lo bueno. No se refiere a ello. El creer en Jesucristo, si lo resumimos en una palabra, el corazón de Jesucristo y mi corazón es llegar a ser uno. El corazón de Jesucristo, cuando llega a ser uno con mi corazón, esta noche, sea quien fuera entre ustedes, sin excepción, el corazón de Jesucristo entrará en ustedes. Jesucristo estará con ustedes, por lo cual, sea cual fuera el problema que tengan, no es suyo, viene a ser el problema del Señor. Estamos tan agradecidos hoy esta noche. San Juan capítulo 11 que hemos leído. Acerca de Lázaro hemos leído. El Señor Jesucristo. Lázaro que vive en Betania. Está Marta María entre los tres. Sin padre vive. El Señor Jesucristo amaba a ellos desde un comienzo. Pero esto es muy interesante. Aparece un caso muy divertido. A ver, vamos a verlo. En una ocasión, en Betania, vivía Marta, María, Lázaro entre los tres. Lázaro estaba enfermo. No sé si tenía cáncer, neumonía, no sé qué enfermedad, pero le dolía. Y los hermanos estaban preocupados, enviando la persona del Señor Jesucristo. Señor Jesús, Lázaro, a quien tú amas está enfermo. Ven, por favor, a curarlo. Marta y María, en el corazón de ellas, si Jesucristo viene, sea cual fuera la enfermedad, ellos creían que podía curarlo. El Señor Jesucristo había curado a muchos enfermos. El enfermo 38 años, el ciego, a estas personas, a varios, la hija de Jairo, a muchos había curado. Marta y María enviando a la persona, enviando a llamar al Señor Jesús, que venga rápido el Señor Jesús, y a su hermano Lázaro para que le cure y le haga vivir. Ellos deseaban eso. Pero el Señor Jesús no había venido. Y luego había venido solamente la gente. ¿Por qué han vuelto así? ¿Por qué no han traído al Señor Jesús? Debían traer al Señor Jesús. ¿Cómo que van a venir así? El Señor Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Sí? Pero sería bueno que venga. No vino. No vino, pero sería bueno que venga. Entonces Jesús hará que no muera mi hermano. Por lo cual, no era para muerte, pero Jesucristo dijo no es para muerte, pero la situación era distinta. Lázaro poco a poco decía, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi pecho! ¡Ay, me muero! Marta, María, ¡ay, me muero, me muero! Y murió. ¿Qué le dije? ¡Murió! Murió. En el corazón de Marta, en el corazón de María, la palabra del Señor Jesús dice, no es para muerte. Pero el hermano Lázaro murió. Entonces, el Señor Jesucristo claramente le dijo que no morirá, pero murió. Entonces, la palabra de Jesús que dice no morirá, si hubiese creído, Lázaro, aunque murió, ellos deben decir que no murió. Aunque murió, Jesús dijo que no es para muerte, deben creer de que va a resucitar. Pero Marta y María, claramente Jesús dijo que no morirá, pero murió, entonces ellas creían de que murió. La palabra Jesucristo dice que no morirá, pero murió y por conclusión tenía un corazón distinto, entonces no podía fluir el corazón. ¿Logran entender?
Señores, la cuestión de la vida de creencia. La cuestión de la vida de creencia. Nosotros no debemos de hacer muchas cosas buenas. No es que debemos orar mucho o predicar mucho. Claro, todo es muy bueno. Pero la vida de creencia, el igualar mi corazón con el corazón de Jesús, eso es creer en el Señor Jesús. Ante mi vista, Lázaro murió. Claramente murió. Ya dejó de respirar. Sí, ya no latía. Estaba frío el cadáver. Y ya hiede. Esto, ante nuestra vista decimos, murió. ¿Es así? ¿Sí? Algunos están acostados, no respira, no tiene pulso, está frío y el cadáver se corrompe. Entonces, uno dice que murió. No murió. Vamos a ver si tiene pulso. El que está vivo, duerme, tiene pulso. El que murió no tiene pulso, es distinto. Ante mi vista claramente murió Lázaro. No respira, no tiene pulso, ya hiede, tiene mal olor y le sepultaron y tiene mal olor, ya hiede. Ante nuestra vista murió. Pero el Señor Jesucristo dice, duerme, no murió. En ese momento, ustedes y el Señor Jesucristo van peleando, ¿entienden? El Señor Jesucristo, si gana, ustedes también dicen, duerme, no murió, se va a levantar. Si yo gano, no, no, él murió. Señores, en la vida de creencia, nuestros ojos y los ojos del Señor Jesús son distintos. Y el pensamiento del Señor Jesús y mi pensamiento, hay ocasiones que son distintos. No es que hay ocasiones, sino que en muchas ocasiones es distinto. En ese momento, la vida de creencia, ustedes si logran solamente esto, la vida de creencia es muy fácil. Ante mi vista haya muerto, se corrompa, se haya pulverizado, sea lo que fuera. El Señor Jesucristo es todopoderoso. Si dice que vivió, vive. Si es una persona capaz de creer de tal manera la vida de creencia, es maravilloso desde aquel momento. El Señor Jesucristo sí dice que vive y yo digo que vivió. Tenemos un mismo corazón y de tal manera fluyendo nuestro corazón con el Señor Jesucristo, el corazón de Jesús que dice que vive, yo también digo vive. Cuando tenemos el mismo corazón, fluye el corazón de Jesús en mí, entonces me enferme yo, el poder de Jesucristo viene en mí, entonces la enfermedad no viene a ser ningún problema. ¿Logran entender? Si yo tengo una dificultad, el poder de Jesucristo viene en mí, ¿qué? No voy a poder resolver yo. El Señor Jesucristo no es un ser humano como nosotros. Él es Dios. Por lo cual, lo que el hombre no puede hacer, Jesucristo lo puede hacer. Él es el Señor Jesús. ¿Logran entender? Yo he contado mucho de esto. Nosotros tenemos el programa Good News Core. Los universitarios durante un año prestan servicio voluntariado en el exterior. Ya estamos en el 10º año, ¿verdad? En Liberia de África había un joven llamado Joan Choi. Un día durmiendo este joven, alguien parecía que le había pegado. Gritó. No había nada. No había nada. Se volvió a dormir otra vez. ¿Qué pasa? Al día siguiente se levantó. Anoche, ¿sabes? Yo dormía. Parecía que alguien me clavó con una aguja a mi pie. ¿Eso no es escorpión? Por favor, no me bromees. ¿Cómo que escorpión en nuestra habitación? Y así dejó pasar el tiempo. Era la tarde. De repente... no me siento bien, dijo, y se desmayó mientras que iba al baño. Y luego, disculpe, él, en ese mismo lugar, comenzó a defecar, a orinar, y el misionero que estaba allí
El director, ¡Joan! ¡Despiértate! Empezó a pegarle el pecho, el corazón ya paró. Y fue al hospital. El doctor le dijo, le miró, no, llévenlo, él murió. Este estudiante fue mordido por el escorpión y cuando al momento que uno le muerde, por más que venga al momento, es difícil de que viva, pero el veneno se expandió por todo el cuerpo, él morirá, nada podemos hacer, llévenlo. Ayúdenme, no hay nada de lo que podamos hacer, llévenlo. Fue a 3 hospitales y en el tercer hospital no se puede, ayúdenme. Y le acostaron y le pusieron luego la inyección. Y ahora él iba muriendo. Y el pastor, que era el director de la sucursal, me llamó a mí. Pastor, Joan Choi está muriendo. Hombre, no llores, háblame con calma, a ver qué es lo que pasa. Pastor, Joan Choi fue mordido y está muriendo. Este estudiante se dio cuenta que él iba muriendo. Luego, antes de morir, en la última ocasión, él vivía en Dallas de los Estados Unidos. Antes de ir a África, su padre había venido al aeropuerto y dice que le abrazó fuertemente a él. En la última ocasión, él quería morir estando en el regazo del padre. Y luego empezó a llamar por teléfono. Yo le dije al director de la sucursal, ¿yo puedo hablar con Joan Choi? Sí, pastor. Joan, Pastor Oxupar, a ver, contesta el teléfono. Yo pude hablar con el joven que fue picado por el escorpión. Joan, ¿tú puedes oír mi voz? Sí, pastor. ¡Tú! Has sido mordido por el escorpión de África. ¡Tú! Por ese veneno. El veneno llegó hasta tu corazón. Ahora ya no puede latir bien tu corazón. Tu presión está bajando y estás muriendo. Los doctores dicen que no podrás vivir más de 2 horas. Joan, yo tengo algo que decirte a ti. Óyeme bien. ¿Tú oyes lo que yo te digo? Sí, pastor. Yo a la mañana me desperté y leyendo la Biblia, Isaías 40:31 me puse a leer. En Isaías 40:31, ¿qué es lo que dice? Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Joan, en la palabra de la Biblia, los 66 libros son palabras de Dios. Dios jamás mintió. Joan, si quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas nuevas fuerzas, Joan. Dios en la Biblia dice, el que espera en Jehová nos ha dado la promesa de que nos da una nueva fuerza. A ver, espera únicamente en Jehová. Pon tus ojos únicamente en Dios. Esto no es palabra de Pastor Oxupar, es la palabra de Dios. Si tú esperas en Jehová y no te da nueva fuerza, Dios será un mentiroso.
Dios era un mentiroso. ¿Cómo vas a creer en Dios? De ninguna manera Dios miente. Jamás, Joan. Si tú esperas en Jehová y conforme a la promesa de Dios, te dará una nueva fuerza. Eso, sin duda alguna. Entonces tú, el veneno del escorpión, cuanto fuese, podrás ganar. Tú no puedes vencer el veneno del escorpión, pero Dios vence hasta el veneno del escorpión. Le dije yo. Joan, ¿tú entiendes mi palabra? Sí, pastor. Está bien. Entonces, desde esta hora vas a esperar en Dios, vas a poner los ojos en Dios, vas a apoyarte en Dios. Sin lugar a duda, Dios a ti te va a dar una nueva fuerza. Los 66 libros de la Biblia, no hay ni siquiera una mentira. Yo creo en esta palabra. Desde cada momento en el que yo creo, Dios ha obrado. Joan estaba muriendo. Él también se dio cuenta. Ya tenía gran dolor en su corazón. Ojalá, mejor me muero, ese corazón sentía. Y después de que oyó aquella palabra, cuando abrió la Biblia y empezó a leer, los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Como las águilas suben aleteando, no se fatigarán. Y aunque caminen, no se fatigarán. Nuevas fuerzas. Joan, Señor, hasta hace poquito pensaba que iba a morir. Si yo espero en Jehová conforme a su promesa me dará una nueva fuerza, entonces yo podré vivir. Siempre las veces que ocurra aquello, ante mi vista vivirá o no, no depende de ello, no es importante eso. Lo importante es qué es lo que la palabra de Dios dice. Por lo cual todos los días leyendo la palabra, así la palabra, sí, es así. Joan había puesto los ojos en Dios. Dios, dicen que yo moriré. Pero los que esperan en Dios, usted dijo que le daría nuevas fuerzas. Señor, confiamos que usted me dará una nueva fuerza a mí. Así dijo. En ese corazón, hasta hace poco dijo que moriría. Y ya, todo había muerto en su corazón. Ojalá me muera rápido. Ojalá me muera estando en el regazo de mi padre. Solamente ese deseo tenía. Pero esta palabra, entrando en el corazón de Joan Choi. Yo voy a poder sobrevivir. Si espero en Dios, me va a dar una nueva fuerza. Yo podré vivir. Y luego, después de un momento, quedó dormido. Él iba roncando y roncando fuertemente y se quedó dormido. Era la madrugada. La enfermera que estaba cuidando ese lugar mientras que pasaba, se paró en la cama de Joan. La enfermera, pensando, seguramente este paciente murió. Pero él estaba respirando y estaba latiendo y tenía pulso, algo más increíble. En la pantalla del monitor, en esa pantalla, su presión estaba subiendo. ¡Pa! ¡Pa! Iba subiendo. Anteriormente era ¡fi! Pero iba subiendo, subiendo, subiendo. Fuertemente. ¡Pa! 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 Y de repente se asustó la enfermera. ¡Doctor, doctor! ¡Doctor! ¡Un milagro, doctor! Empezó a gritar. Y cuando había visto, el doctor estaba saltando
la presión. Al día siguiente, Joan Choi se levantó muy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sabes lo que te ocurrió ayer? Sí, te defecaste. Yo te lavé todo. ¡Qué sucio! ¡Ay! Te lavé todo y me lavé con jabón y te traje al hospital. Y se había corrompido ese pie por completo por el veneno. Son aquellas piernas de aquel momento. Sí, se había podrido así. Debía sacar todo eso que se había corrompido por ese veneno que tenía. Dice que no podían anestesiarle porque podía parar el corazón. Y sin anestesia tuvieron que sacarle todo eso. Después de un mes quedó limpio. Quedó sano. Luego volvió a los Estados Unidos. Ahora está en Los Ángeles. En el año 2013. Realmente se casó con una señorita muy hermosa. Y se casó. ¿Verdad? ¡Qué bonito! Ahora es padre de 2 niños. Está trabajando por el IYF en Los Ángeles. A veces testificamos. Él testifica. Joan Choi testificó en el Gochok Skydome. Era muy conmovedor. Él no lo hacía como yo así, sino que detalle por detalle iba contando. Joan Choi era mordido, ya estaba muriendo. Pero de Corea a Liberia, por jet ski, 18 horas uno tarda. ¿Cómo enviar un médico una medicina? Iba a morir por completo si fuese así. Pero yo no envié medicina, no envié doctor. Solamente envié la fe. En el corazón de Joan, cuando entró la fe, simplemente Joan Choi no podía menos que morir por el veneno del escorpión. Pero Joan Choi, que tuvo la fe, aunque era el mismo Joan Choi, antes y después de tener la fe, era una diferencia inmensa. En esta noche, si ustedes llegan a tener la fe de creer en el Señor Jesucristo, si logran tener, si fluye el corazón de Jesús en ustedes, esa paz que está en Jesús fluirá en ustedes, y ese amor de Jesús entrará en ustedes, y de tal manera ustedes serán personas de amor y estarán en medio de la paz, serán hombres de paz, hombres de la fe. Ustedes, por más que sean pecadores sucios, la justicia de Jesucristo si entra, serán justos. Y si entra la santidad de Jesucristo, serán santos, serán limpios y tendrán la misma figura del Señor Jesucristo. Para ello, ¿qué debemos hacer nosotros? Nuestro corazón debemos igualar al del Señor Jesucristo. ¿Entienden? El coro. Durante un mes en los Estados Unidos. Porque tan lejos estado por estado tenían que pasar a veces la cordillera de Rockies y a veces era resbaladizo. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más le gusta al coro? ¿Qué quieren comer? Le pregunté. Fideo chachan le gusta a ellos. ¡Qué agradecido! Lo más barato en Corea es fideo chachan. Delante de mi casa tenemos un restaurante de fideo chachan chino. Es delicioso, pero es $6 y cuando se dobla la cantidad es $8. Cuando tenemos menos dinero, no es comprar ahora 2 de $6, sino comprar uno de $8 y ahora partir en 2. Ahora decimos, deme uno doblado y cuando partimos en 2 se hace 2. Entonces estamos comiendo fideos chachan por $4. Y simplemente si comemos el normal, tenemos que pagar $6. Pero el doblado es $8. El más barato, el más delicioso. A mí me encanta también este fideo. Para 150 personas,
Yo le pregunté a la conductora del coro, delante de nuestra casa, de aquí a allá, es 30 minutos, vamos a llamar. No, no, esa casa es delicioso, no, no así. Entonces luego vamos a comer cuando vayamos allá. A mí me encanta comer. Y otra vez cuando me pongo a pensar, otra vez quiero comer fideo chachang. Sí, tengo ganas, otra vez antojo. Voy a aguantar tomando agua. Cuando uno se une el corazón con el Señor Jesús, ¿qué quiere decir esto? Mi esposa cuando me dice, comemos fideo chachang, entonces mi esposa me dice, no, champón quiero comer. Es tener un corazón distinto. Por más que uno quiere comer champón, si quiere ahora unir su corazón, yo también chachang. Eso es unir el corazón. ¿Entienden? Es fácil, ¿verdad? La fe es unir el corazón. Yo fideo chachang. Entonces, eso es la fe. El Señor Jesús le debe gustar fideo chachang. Si le gusta champón al Señor Jesús, no debo decir champón, tengo que decir al Señor Jesucristo si le gusta chachang. Si digo chachang, es unir el corazón, asemejarse al corazón. Entonces, vamos a continuar hablando. El Señor Jesús, Lázaro ha muerto. Esto no es para muerte, es para la gloria del Señor. ¿Entienden? El Señor Jesús dijo que Lázaro no morirá. Entonces, digamos que murió de repente. En el momento que muere, ¿qué fenómeno ocurre? El Señor Jesucristo dice, no es para muerte, así habló. Pero Lázaro, Marta y María dicen, murió. ¿Entienden? ¿Correcto? Entonces tenemos un corazón distinto al Señor Jesús. ¿Logran entender? Nosotros, personas que creemos en el Señor Jesús. Señor Jesús dijo que no morirá mi hermano, dijo que no es para muerte. Y aunque murió, no murió, está vivo. Cuando uno entra a la dimensión de la fe, lo logra de tal manera. ¿Logran entender? Antes de tener la fe, ante mi vista, bueno, murió, esto vive. Y así, con mi juicio, yo decido, ¿entienden? Esto murió, sin lugar a duda, murió, no tiene pulso, murió. Es su juicio, ¿entienden? Pero, señores, el que cree en el Señor Jesús ante mi vista, aunque murió, el Señor Jesús dice que duerme, está durmiendo más que mi pensamiento. Es lo que dice el Señor Jesús. Amén. Ustedes, si solamente llegan a esa dimensión, la vida de creencia será muy fácil. Y es decir, a ese estado, ¿cómo se le dice? Se le dice negarse a sí mismo. ¿Logran entender? ¿Logran entender? ¿Qué dije yo? Es negarse. Sí, es negarse. Es negarse a sí mismo. ¿Logran entender? Ante mi vista, mi juicio está vivo. Mi juicio dice que está vivo, pero si Jesús dice que murió, murió. Pero si ante mi vista murió, mi juicio murió. Pero si Jesús dice no murió, es creer de que no murió. Y eso es creer en el Señor Jesús. Amén. A ver, ¿pueden repetir? Alza la mano el que quiera hacerlo así. Alza la mano el que quiera hacerlo así. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esta gran campaña! Tanta gente al momento ha tenido la fe. Creo de tal manera, eso es la fe. Vamos a continuar hablando. Nosotros, la vida de creencia. Nosotros, ¿por qué no podemos llevar la vida de creencia? La palabra de Jesucristo es la verdad. Pero el diablo ha cambiado nuestro pensamiento. Todo, cada detalle es distinto al Señor Jesús. ¿Quién lo ha hecho así? ¿Quién? De nuevo. De nuevo.
¿Quién? ¿Quién lo ha hecho así? Ahora está fluyendo nuestro corazón, el de ustedes y el mío, es fluir el corazón. Si uno conoce esto, la vida de creencia, es muy fácil. Yo, en el año 1962, yo he creído en el Señor Jesús y he obtenido el perdón de los pecados. Pero yo, en el año 1962, antes de ese periodo, yo congregaba a la iglesia, pero yo robé bastante. En aquel momento, nuestro país había pasado la guerra el 25 de junio, estábamos en gran dificultad. Íbamos a la escuela, pero el 30% de la clase era huérfano, no tenía ni papá, no tenía ni mamá. En nuestro barrio, mucha gente. Ahora vivía solamente las mujeres. En la guerra tantos hombres habían muerto. No podían cultivar bien. Entonces todos realmente tenían mucha hambre. Comíamos barbaridades. No hay nada de lo que yo no pueda comer. Como bien varias cosas. Fideos chayang, si udon. Pero en el año 1962, en aquel momento, tanta dificultad tuve. ¿Y qué quería yo hacer? Yo ahora quería entrar al cuartel y me había inscrito. Comúnmente los soldados van 3 años, pero un soldado técnico 7 años. Así va al cuartel. Yo quería ser soldado técnico y yo fui para tomar el examen. Y luego, en la prueba ahora de control físico, se había roto mi diente anterior en el año 1965. Era mayo. Sí, era del año 62 en mayo. El soldado en mi tarjeta puso una firma y la firma era distinta, entonces entendí que yo reprobé y yo le pedí por favor ayúdeme y me dijo, usted, por más que yo renuncie, es difícil, se ve su diente anterior, ¿cómo yo voy a aprobarla a usted? Y realmente estaba muy angustiado en aquel entonces. Yo fracasé para ir a Japón, para ir como soldado técnico. En todo había fracasado. Luego, con solo realmente formar fila, yo iba a aprobar, pero no aprobé. Todo lo que yo hago está mal. Todo lo que yo hice hasta ahora, al comienzo parecía que todo me iba a ir de maravillas. 50%, sí, 60%, 70%, 80% lo hacía. No me sale. Todo había fracasado. En aquel momento yo, ¿qué es lo que yo pensé? Si lo hago conforme a mi pensamiento, yo voy a fracasar. Eso llegué a entender perfectamente. Yo no podía confiar en mí. A ver, vamos a compartir un poquito. Dios dice a Noé, es mucho la maldad en la tierra y la destrucción ha llegado. Tú mediante la madera de oferta harás un arca. Yo voy a permitir el diluvio y voy a destruir toda la tierra. Desde aquel momento Noé comenzó a gritar, señores, Dios ha dicho, sí, va a destruir. Por favor, hagamos el arca. Noé había oído la palabra de Dios. Dios va a destruir esta tierra con diluvio, tenemos que hacer el arca. Entonces, tiene un mismo corazón con Dios. ¿Cómo que va a llover? Por favor. Va a llover un poquito y después va a parar. Noé había hecho el arca. No es que estás haciendo, estoy haciendo el arca. Tenemos que hacer un arca. ¿Tú piensas que realmente va a llover? Por favor. Si dice que va a llover, no va a llover. Por favor, el tiempo está así. ¿Cómo que va a caer lluvia? ¿Es posible?
dentro de los descendientes de Adán trabaja Satanás. En Efesios 2:1 dice: ustedes que han muerto por el pecado de ustedes que han muerto por el pecado, os ha dado la vida. Conforme a las costumbres de este mundo, dice en Efesios 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora es aquel espíritu que trabaja en medio de los hijos de la desobediencia. Ese espíritu, que es el príncipe de la potestad, tiene el poder, y dentro de las personas que son hijos de la desobediencia, ese espíritu nos va guiando a nuestro corazón. Ustedes, mientras que han vivido hasta ahora, si se ponen a pensar dentro de nosotros el espíritu maligno, ustedes podrán sentir cómo estando vivo va trabajando. Uno quiere dejar de apostar, quiere dejar de jugar, quiere dejar de drogarse, quiere dejar de tomar. Sin embargo, de esta manera no voy a poder graduarme, debo dejar de jugar, debo dejar de jugar. Yo, si sigo así, no voy a poder terminar la universidad. Absurdo, yo debo terminar, yo debo dejar de jugar. Pero, uno quiere dejar de jugar, pero su corazón otra vez hacia la dirección para jugar, otra vez le va arrastrando fuertemente. Yo quiero dejar de jugar, pero eso no es mi corazón. Yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar de apostar, yo quiero dejar de drogarme, pero fuertemente hacia la droga, hacia la apuesta, hacia el alcohol, me va arrastrando a mí, hacia la corrupción. Dentro de nosotros, ahora vamos pensando y pensamos que eso es nuestro pensamiento, pero la Biblia dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Príncipe de la potestad del aire, Satanás, ese pensamiento nos lo pone a nosotros, y a veces ustedes tienen el corazón de lascivia, le va ahora bombeando ese corazón. Cuando le pone poquito no importa, pero cuando le pone mucho, hacia ese lado son arrastrados. No son ustedes, sino que el príncipe de la potestad del aire nos va arrastrando así. Pensamos que es nuestro pensamiento y somos engañados. Claramente la Biblia nos dice así, por lo cual, dejando la voz de Satanás, uno debe seguir la palabra de Dios. Puede que llueva, sí tenemos que hacer el arca. Pero Satanás otra vez dice, ¿cómo que va a llover? Por favor, sí, qué vergüenza. Ay, se van a burlar, ya no importa, no hagas eso. En el pensamiento de mucha gente, el espíritu maligno está en nosotros y hacia un lado totalmente contrario a la palabra de Dios nos va llevando a nosotros. Por lo cual, mucha gente, cuando es guiado por el espíritu maligno, tiene un pensamiento distinto al Señor Jesús. En el diluvio Noé, mucha gente que ha muerto, no murió por adulterar, no murió por asesinar o por robar o porque ha cometido mucho pecado, sino que porque ha tenido un corazón distinto a Dios, ha muerto. En el mundo el pecado más grande es tener un corazón distinto a Dios. Eso es un gran pecado, por lo cual dentro de ustedes, cuando tienen un corazón distinto a la palabra de Dios, no quieran seguir su pensamiento. Este corazón me lo introduce el diablo, así deben entenderlo. ¿Entienden? Por eso, ante la vista de ustedes, claramente, aunque esto esté mal, claramente es una verdad que Lázaro murió, pero Jesucristo dice, no morirá, entonces no morirá. El creer de tal manera es la fe verdadera. ¿Creer qué cosa? Más que mi pensamiento, la palabra de Dios, creerlo ante mi vista, por más que no sea así, por más que esté equivocado. La palabra de Dios, creer sobre mi pensamiento, porque Dios es Dios. Amén. Pero la gente, ahora para que no lo haga así, el diablo le va así moviendo. No. Todos son engañados así. Y de tal manera rechaza la palabra de Dios. Un día Dios le dice a Abraham, si Dios
tu esposa Sara no será Sarai, le dirá Sara, ella te dará un hijo a ti. Abraham se rió. ¿Cómo un hombre de 100 años va a tener hijo? Sara tiene 90 años. Ya terminó la costumbre de las mujeres. Por favor, absurdo. Abraham tuvo un mismo corazón con Dios o corazón distinto, un corazón distinto a Dios. Génesis está escrito de tal manera, pero en el Nuevo Testamento, cuando vemos en Romanos una palabra muy rara, Romanos capítulo 4, cuando vemos 4:18. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando aquí vemos Abraham al comienzo, tu esposa Sara te dará un hijo, por favor, un hombre de 100 años. ¿Cómo? No creyó. Un corazón distinto a Dios. Tu esposa Sara te va a dar un hijo. Abraham dice, no se puede. No se puede. Cuando vemos un Romanos totalmente distinto, ¿qué quiere decir? Al comienzo Abraham había dicho eso y luego se arrepintió de manera muy soberbia. Sí, yo que me creo, si dice que tendré un hijo, hice mal, Señor, creo de que usted me dará un hijo. Y cambió su corazón Abraham, ¿entienden? Y de tal manera es creer. ¿Logran entender? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Igual a quién? Igual que Abraham. Al comienzo, su pensamiento dice, no. Decía así, pero mi pensamiento es así. Pero yo soy viejo para tener hijo. Termino la costumbre de las mujeres, Sara. A pesar, pero si Dios me dice que tendré un hijo, yo tendré un hijo. Eso es la fe. Desde un comienzo. No viene a ser la fe aquello. Abraham tenía un corazón distinto. Moisés tenía un corazón distinto a Dios. Pedro también tenía un corazón distinto a Dios. El Señor Jesucristo le dice, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Puede que muera contigo, jamás yo te voy a negar, por favor. Yo no te voy a negar ni muerto a ti, Señor. Pero, ¿fue conforme a su palabra o conforme a la palabra de Jesús? Sí, por eso la palabra de Jesucristo nosotros debemos creerlo. Lo más importante no es creer simplemente así, sino que más que mi pensamiento, la palabra de Jesucristo es creerlo. ¿Logran entenderlo? Creer la palabra de Jesús más que cualquier otra cosa, más que cosa, por favor, hasta lo más alto. Ante mi vista, parece que no podré tener hijo, pero si Dios me dice que me dará, lo tendré. Ante mi vista murió, pero si Dios dice que vive, vive. Amén. Pero ustedes, María, no creyó en Dios, no creyó en Jesús, ¿verdad que sí? Jesús iba a ser bueno que venga y le cure. Sí, sería que iba a ser tan bueno que le cure la enfermedad viniendo, pero así Lázaro y Jesucristo empieza la guerra. Jesucristo dice, quita la piedra. ¿Por qué? Porque va a resucitar a Lázaro. María dice, ya hace 3 días que murió y ya hace 4 días. Por favor, si quitamos, va a haber mal olor. ¿Qué quiere decir? Está queriendo rechazar la palabra de Jesús, ¿verdad que sí? Jesús le dice, si tú crees en mi palabra, verás la gloria del Señor. ¿No te lo he dicho? En ese momento. Es así. Sí. Si yo creo, entonces el Señor Jesús va a curar a mi hermano. Sí, lo creo. Quita la piedra. Quitaron la piedra. Lázaro, sal.
realidad que no podía creer surgió. Ya con el sudario él había venido. Y venía. Y estaba ya todo vendado. Sí, desatarle. Esto es la fe verdadera. Para tener la fe, si uno dirige su pensamiento, no puede tener la fe, porque dentro de nuestro corazón trabaja la obra de Satanás. Ante mi vista, por más que no sea nada, negándose a sí mismo, ante mi vista, por más que no caiga lluvia. Si Dios dice que va a caer lluvia, va a caer lluvia. ¿Entienden? Ahora, ¿verdad que no hace frío? No se congela. Pero si Dios dice que se va a congelar, ahora se va a congelar. Es resplandeciente, pero si Dios dice es oscuro, es oscuro. Ante mi vista es resplandeciente, pero es oscuro porque Dios dice que es oscuro. Yo no puedo tener hijo, pero si Dios me dice que puedo tener hijo, yo podré tener hijo. El creer más en Dios que en mi ser, eso se le llama la fe, ¿entienden? Más que mi pensamiento cuando creemos en Dios. Ante mi vista, Lázaro murió, pero ante mi vista murió. Pero si Jesús dice que vive, vive. ¿Logran entender? ¿Logran entender? Por lo cual, cuando uno cree de tal manera, ustedes y el Señor Jesucristo llegan a tener un mismo corazón. Y el Señor Jesucristo, cuando entra en el corazón de ustedes y fluye y tiene un mismo corazón, la gracia, el amor, la paz de Jesucristo viene a ser de ustedes, la santidad de Jesucristo viene a ser mi santidad, y en ese momento toda la fuerza de Jesús viene en nosotros y de manera maravillosa me va cambiando a mí. Amén, pueden hacerlo. Y de tal manera, el creer en el Señor Jesús con empeño, orar con empeño, trabajar, no viene a ser aquello, sino que si Jesús dice que va a caer lluvia, lloverá. Eso es creer. Cuando dice lloverá, pero no va a caer lluvia, entonces creer en su ser. ¿Entienden? Eso es destrucción ante mi vista. No va a caer lluvia, pero si Jesús dice que va a caer lluvia, va a caer lluvia. Lázaro murió, pero si Jesús dice que vive, vive. La hija Jairo murió, pero si Jesús dice que duerme, duerme. En las bodas de Caná Galilea, poniendo agua, Jesús dice que es vino, entonces vino. Amén. Dejando nuestro pensamiento, cuando uno cree en la palabra de Jesucristo, en ese momento Jesucristo y ustedes llegan a tener un mismo corazón. Desde aquel momento, dentro de ustedes trabaja el Señor Jesucristo. Yo acerca del pecado, yo pensaba que era pecador. Yo cometí mucho pecado. Pero la Biblia, ¿qué dice? El Señor Jesucristo dice que no se acuerda de mi pecado. Dice que perdonó todo mi pecado, más blanco que la nieve. Claramente yo tengo pecado. Yo soy pecador. Yo he cometido mucho pecado. Pero el Señor Jesús sí me dice que soy justo. ¿Es correcto decir que yo soy justo? La persona que se confía en sí. No, yo soy pecador, he cometido mucho pecado. Yo realmente he cometido mucho pecado. Sí, he cometido mucho pecado. Sin embargo, Jesucristo sí me dice justo. Yo soy justo. Amén. ¿Ustedes en qué prefieren creer? ¿En la palabra o en el pensamiento de ustedes? En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me dice, ahora justo, no hice nada de manera gratuita. Si Dios me dice justo, soy justo. No, Señor, no. Es un corazón distinto al Señor. ¿Entienden? Si Dios me dice justo, soy justo. Si Dios me dice santo, soy santo. Si Dios me dice que está vivo, está vivo. Si Dios me dice que murió, murió. Mi pensamiento no depende ahora de mi pensamiento. Eso no es lo importante. La palabra de Dios es lo importante. Hemos creído en nuestro pensamiento, pero dentro de nuestro pensamiento estaba el plan del diablo. No creer en mí, sino que creer en la palabra de Dios. Entonces el corazón de ustedes será uno con Dios. En ese momento el Espíritu Santo, dentro de ustedes estando vivo, obrará. Ha pasado bastante tiempo,
Vamos a terminar. Señores, esta noche, ¿cómo desean hacerlo? Cuando el pensamiento de ustedes sea distinto a Dios, ¿cómo desean hacerlo? Si dicen Fideo Chayan y Dios dice Fideo Chayan, qué bueno, pero cuando es distinto el pensamiento de ustedes con Dios, deben negarse a sí mismo. Lo que ven, lo que se deciden, negando todo. Sea quien fuera, si quiere seguirme, nieguese a sí mismo, así dice. Por más que claramente vemos y estemos con toda la convicción, mi pensamiento está equivocado, la palabra de Dios es lo correcto, sabiendo claramente aquello. El creer en Jesús se refiere a creer de tal manera en ese momento, cuando se hace uno el corazón de Dios con ustedes, sea con lo que se encuentre, viene a ser lo de Dios y Dios le bendice. Yo, durante los 56 años, me he encontrado con muchas cosas. He creído en Dios. Dios, de manera maravillosa, ha obrado. Ahora, si ustedes creen en Dios, el pensamiento de Jesús, cuando sea distinto al de ustedes, ¿en quién van a creer? En su pensamiento, entonces creer en su ser. Cuando mi pensamiento es distinto a la palabra Jesús, en ese momento que cree en el Señor Jesús, es el que cree en el Señor Jesús y cree de tal manera. Todos ustedes serán hombres de Dios y el poder de Dios en ustedes estando vivo obrará. Vamos a orar. Todos vamos a cerrar los ojos y vamos a orar un momento. Hasta ahora hemos pensado que teníamos la razón, hemos vivido conforme a nuestra experiencia de pensamiento, pero mi pensamiento es distinto a la palabra de Dios. Pero, señores, ¿ustedes en qué van a creer en ese momento? Uno de los dos, negándose a sí mismo. El que cree en la palabra de Dios, dentro de aquella persona, el Espíritu Santo de Dios estando vivo, trabajará. Hoy, esta noche, hemos oído la palabra de Dios, dejando todo su pensamiento. Cuando viven tras la palabra de Dios, Dios resolverá todo problema de ustedes. Vamos a orar. Señor, Padre amado santo, Marta y María, más que la palabra del Señor creía en su pensamiento, Abraham creyendo en su pensamiento, luego dejando su pensamiento, la palabra de Dios cuando lo creyó, había obrado la palabra de Dios. Sea como fuese, nuestro pensamiento no importa. Lo que está distinto a la palabra del Señor está errado. Sea como fuese, esa persona que cree en la palabra de Dios, Señor, permite que seamos así y que la palabra del Señor obre. Y como cuando yo ancho y picado por el escorpión iba muriendo mediante la fe en esa palabra, se curó. Todos nosotros queremos vencerlo mediante la gracia del Señor. Bendiga a todos nosotros y que la gracia del Señor sobreabunde. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Terminamos la primera parte. Ahora tendremos el momento para tener la comunión de la vida de creencia.